Son las 7 de la mañana, 18 minutos, una hora menos en Galápagos. Gracias por estar con nosotros, por darnos su preferencia. Cada mañana queremos saludar para nuestra primera entrevista al ingeniero César Martín, el presidente del Consejo de Comunicación. Y vamos a hablar de algunos temas de máximo interés sobre el Consejo, también la protección de quienes hacen trabajo periodístico, que es un tema central de este diálogo. Pero en primer término, gracias por estar aquí. ¿Cómo marcha el Consejo? ¿Cuáles son sus fundamentos, atribuciones y consideraciones que valga la pena comentar con nuestra audiencia? Bienvenido a Noti Hoy Radio Centro. Buenos días. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenos días a ustedes, a la audiencia. Sí, el Consejo de Comunicación es la institución que tiene las competencias dadas por la Ley Orgánica de Comunicación para velar por la salud, por el sostenimiento, por la sostenibilidad y el desarrollo del sistema de comunicación social. Dentro de esta parte está también el asunto sobre el tutelaje de derechos para todos quienes conforman este sistema de comunicación, que son pues los trabajadores de la comunicación, los medios y por supuesto la ciudadanía, que es la receptora de la información. Nosotros como institución estatal tenemos esa competencia del tutelaje de derechos y en base a eso y a los sucesos acontecidos en años anteriores con el tema de los periodistas de Diario del Comercio, es que nace el mecanismo de prevención y protección al trabajo periodístico, que tiene una de las particularidades más importantes dentro del desempeño del Consejo. Este mecanismo es una instancia técnica asesora del Consejo que precisamente ayuda a coordinar todo el tipo de acciones de primera mano en protección al periodista a través del Estado. Es decir, si existe algún tipo de vulneración o amenaza a su trabajo periodístico, el Consejo, a través del mecanismo, coordina las acciones con las distintas instituciones del Estado, Policía Nacional, Ministerio de Gobierno, en algunos casos Secretaría de Riesgos, Defensoría Pública, para la protección de primera línea del trabajador periodístico en este sentido. ¿Y esa protección es inequívoca? ¿Qué pasa cuando alguna entidad del Estado o algún funcionario del Estado es quien limita la acción o puede sentirse desde la comunicación los periodistas amenazados por el propio Estado? ¿Ahí qué pasa? ¿Qué sucede en ese caso? Pasa igual. Nosotros como instancia técnica, en este caso el mecanismo de prevención y protección al trabajo periodístico, funciona con protocolos muy específicos. Somos una institución muy técnica. De hecho, toda alerta que aparezca, ya sea por un propio monitoreo en redes sociales, en medios de comunicación o por denuncias de los propios periodistas, implica acciones que están establecidas en el protocolo, como levantamiento de la alerta a través de un formato o de un seguimiento, ¿verdad? Contacto con el trabajador de la comunicación en riesgo inmediato, ¿verdad? Una vez se detecta la alerta. Luego de eso, coordinar con ellos o con los afectados las acciones a seguir, una evaluación técnica de la situación de riesgo. Por eso dentro del mecanismo de prevención tenemos un delegado del Ministerio del Interior. Luego la articulación institucional para implementación de medidas de protección en caso de que esto ocurra. Se hace un perfil del riesgo y luego se ponen en práctica medidas. ¿Puede tardar este proceso de evaluar el perfil de fragilidad o vulnerabilidad que pueda tener un comunicador o un medio? Realmente pensamos que la efectividad justamente de las acciones del mecanismo está en esa eficiencia, en esa velocidad de procesamiento. Normalmente cuando se detecta una alerta, en menos de 24 horas el personal del Consejo contacta al trabajador agredido y le pone en su consideración estos temas. Dependiendo de la acción, hay comunicadores o trabajadores de la comunicación que deciden hacer ciertas cosas con el Consejo y otras cosas a nivel privado. Por ejemplo, tenemos también el apoyo en temas legales. Hay muchas estadísticas de injerencia a través de la justicia en el trabajo periodístico, claro. Y algunos de ellos dicen, no, yo voy a hacerlo privadamente, otros prefieren la ayuda del Estado a través de la Defensoría Pública. Exactamente. Del medio Entonces, o del periodista. Se discute con ellos cuáles son las acciones y son lo más rápidas posibles. Aquí yo sí quiero puntualizar algo, mi estimado Gonzalo. El mecanismo viene trabajando desde el año 2022, que fue finalmente creado en la ley, y ha estado trabajando utilizando los recursos propios del personal del Consejo de Comunicación y por supuesto de las instituciones que forman parte de este mecanismo. Le mencionaba, ¿quiénes forman parte del mecanismo? Delegados del Ministerio del Interior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobierno, Secretaría de Riesgo, Fiscalía, entre otros. Cada una de estas instituciones, por supuesto, al tener acciones importantes en esta protección, pone en su consideración este presupuesto, ¿no?
trabajo periodístico es un trabajo de riesgo en muchas partes. Normalmente hay alguna frase célebre de un escritor y comunicador que dice que los periodistas, como los bomberos, como la Cruz Roja, como la policía, si hay un hecho, un desastre, van hacia el desastre, mientras todos los ciudadanos van en contra. Entonces esa es una cosa. ¿Por qué? Porque tienen que estar ahí para comunicar y comentar y informar adecuadamente a los ciudadanos. Esa es una máxima que se conoce, se entiende y se asume desde el periodismo. Pero esto supone que también dentro de esos riesgos tiene que haber unos riesgos medidos, mensurados, y desde luego que el Estado tiene sus responsabilidades. Usted mencionó algo muy importante. Aquí se protege a los trabajadores de los medios de comunicación, a las personas que laboran, a los medios como tal, que tienen que tener una atmósfera de tranquilidad y libertad, pero sobre todo mencionó un tema clave que es la ciudadanía. Porque el derecho de estar informados no es un derecho ni que pertenece a los medios, ni que pertenece a los periodistas solamente, sino básicamente a los ciudadanos. Y tener una atmósfera de libertad de expresión y hacerlo sin presiones, sin amenazas de ninguno de los poderes, y peor aún, en circunstancias como las que vivimos este rato en el Ecuador, con los poderes del crimen organizado, con presiones que pueden venir desde el poder político o desde otro tipo de fuerzas, conculcar lo que es un derecho sagrado de libertad en democracia, que es el derecho de la ciudadanía a estar bien informado. Por eso yo siempre digo que la libertad de comunicación, libertad de expresión, no pertenece solamente a los periodistas, no pertenece solamente a los medios, que también pertenece sobre todo a la ciudadanía. Es un tema de principios. Estamos dialogando con el ingeniero César Martín, él es el presidente del Consejo de Comunicación. Usted mencionó un episodio duro, y particularmente debo decir, tuve la experiencia fuerte, porque era compañero de los 3 trabajadores del diario El Comercio asesinados. Era compañero directo, además cercano, trabajé con ellos, les veía todos los días prácticamente. Y eso fue un punto de inflexión, incluso para los hechos violentos en el Ecuador, a raíz de, primero, la bomba que estalló en San Lorenzo, en un cuartel policial. Ellos y otros grupos periodísticos fueron a cubrir una serie de acciones terroristas que empezaron a producirse. Y luego los secuestraron en territorio ecuatoriano y los asesinaron. Particularmente, hago este comentario, aunque me extienda, porque personalmente en la trayectoria periodística larga que tengo ya, bastante más de 4 décadas, es el episodio más doloroso que he tenido ocasión de vivir. Y eso nos muestra también la necesidad de que estos protocolos escritos no queden en letra muerta, que se hagan en efecto realidad la cobertura, la protección y la garantía de las libertades públicas. Ese fue uno de los episodios más duros que en el periodismo me ha tocado vivir particularmente, y creo que le ha tocado vivir al país, y nunca dejaré de respetar y honrar la memoria de mis compañeros, el señor Segarra, Pablo Rivas, Javier Ortega, que eran parte de ese equipo. Perdóname estos momentos, pero creo que valía la pena esa expresión. ¿Algún comentario al respecto que quisiera hacer? Porque usted nos dijo, esto suscitó también que haya toda una construcción de este mecanismo. Sí, el doloroso episodio que hace usted muy buena referencia, mi estimado Gonzalo, es el disparador de la creación como tal del mecanismo, porque en la Constitución y en la ley el Consejo de Comunicación tiene las competencias del tutelaje de derechos, como bien usted lo indica, de los miembros del sistema de comunicación, trabajadores, medios, sociedad. Pero no había hasta esa fecha una articulación de protección de línea directa. Dicho en palabras sencillas, si un periodista sentía o tenía una amenaza, tenía que ir a tocarle la puerta a la policía, luego a tocarle la puerta a la fiscalía, luego si tiene una afección psicológica, ir a un médico, es decir, situaciones aisladas que le tocaba vivirlas por su cuenta. La idea de este mecanismo es que sirva de un centro integrador de coordinación de las acciones de las instituciones de Estado, de acción inmediata, de acción rápida, en defensa de estas situaciones, y no solo cuando ocurren, sino también en el eje preventivo. Esto es muy importante, pero primero, darle organicidad a este proceso, y segundo, la prevención. A veces pensamos que estamos viviendo en los tiempos pasados, donde no sucedían cosas, no había riesgos, y es un tiempo diferente, con este tema del crimen organizado, el narcotráfico,
del conflicto armado interno que declaró el presidente de la República. Ayer se publicó el plan de seguridad, por ejemplo, donde seguramente hay articulaciones importantes con el organismo que usted preside, el Consejo de Comunicación. Es correcto, es correcto. Y para nosotros esta es una labor fundamental. El mecanismo como proceso, cuando nosotros asumimos la administración del Consejo de Comunicación, existía por decreto, existía en papel, hacía algunas acciones preventivas de primera mano, pero no había sido declarado dentro de la estructura orgánica del Consejo de Comunicación como tal. Esa fue nuestra primera misión con toda la voluntad política del caso. Tomamos las riendas del Consejo y recién en el mes de febrero de este año 2026 logramos, con la ayuda de las mesas técnicas del Ministerio del Trabajo, que el mecanismo forme parte de la estructura orgánica. ¿Por qué esto es importante? Porque solo en ese momento ya pudimos sentarnos a trabajar con el Ministerio de Economía y Finanzas para la otorgación de fondos específicos adicionales. Hasta ese momento, como yo le decía, veníamos y venimos trabajando con los presupuestos internos de cada institución, pero no había un presupuesto específico que nosotros lo estamos solicitando, que se llama el Fondo de Protección, que lo tendríamos que utilizar en casos de que un trabajador de la comunicación requiera, por ejemplo, reubicación o requiera fondos adicionales para protección de familia o para eventos específicos asociados con la alerta. Estamos trabajando, hemos tenido ya varias veces técnicas con el Ministerio de Economía y Finanzas. Este es un fondo muy diferente a los convencionales del Estado, que son los planes operativos, que dicen al final de cada año tiene que haber un cumplimiento del 80, del 90%. Más vale este fondo, estaríamos en una situación ideal si no lo usáramos. La idea es no usarlo. Claro, pero debe existir y debe estar listo. Ahora, usted decía algo muy importante, que es, por ejemplo, la asignación de una custodia especial o reubicación de un comunicador si es que es amenazado. Aquí ha habido en años pasados y recientes casos de periodistas que han tenido que ir a vivir al exterior por esta sensación de persecución que hay de grupos delictivos, del crimen organizado, de presiones de carácter político, ¿no? Ese fondo es para eso. Ese fondo es para eso. Nosotros, aquí tengo algunos números del 2026 específicamente, dentro de las acciones concretas que ha hecho el mecanismo. Tenemos, por ejemplo, que el mecanismo, el Consejo, ha impuesto 2 denuncias en Fiscalía en nombre de trabajadores de la comunicación, ha hecho 3 impulsos para que procesos continúen. Se han ya ingresado solicitudes para que 2 trabajadores de la comunicación ingresen al sistema de protección de víctimas, que es justamente el custodio especial del que hablamos. Se han dictado o se han ayudado con el Ministerio de Salud Pública 4 asistencias psicológicas, entre algunos de los eventos que van en el 2026. Ahora con este fondo, que esperamos contarlo muy pronto, ya podremos tener esta ayuda adicional para la reubicación de ser necesario. Protección que se da de igual forma si el actor de cualquier amenaza de estas es incluso alguien que es funcionario público. Sí, nosotros, como le decía hace un momento, somos una institución técnica. El protocolo se activa inmediatamente haya una alerta o haya una denuncia, sin importar quién es el tentativo agresor y quién es el agredido. Y actuamos de igual manera y contactamos a todos los trabajadores de la comunicación de forma igual, ¿no? Esa alerta y esa denuncia, y es que es muy importante, por una parte una alerta que el propio Consejo de Comunicación hace, con sus técnicos, con lo que observa en la realidad, o la denuncia, que es ya la voluntad de un trabajador o un medio de acercarse. Y esto un poco para resumir y concluir, ¿cómo hacemos para que no sea letra muerta? Para que sea realmente un activo de uno de los bienes más importantes que tiene la sociedad en libertad, en democracia, que es el respeto a la libre expresión y al trabajo periodístico como canalización de esa libre expresión. Sí, 2 temas al respecto. Primero, hemos considerado, y esto también lo hemos impulsado, que la eficacia con la que se presente la famosa alerta o denuncia es fundamental para actuar rápido. El Consejo de Comunicación físicamente tiene oficinas acá en Quito, no las tiene en el resto del país a pesar de que sus competencias son en el país. Por lo tanto, la tecnología nos tiene que dar una mano importante. Hemos implementado recientemente el sistema integral de alertas a través de nuestra página web, si me permite la voy a mencionar. Si es tan amable, más bien. www.consejodecomunicacion.gov.es. Con B de bueno. En esa página web tenemos en la parte inferior nuestro sistema integral de alertas, que es muy amigable. Se hace un clic allí y se pone la denuncia. ¿Podría este rato, si fuese el caso, o alguien que nos esté escuchando, colocar una denuncia que puede ser anónima, se pueden subir fotos, etcétera, etcétera? En las próximas semanas vamos a anunciar la versión
obviamente acorde a la tecnología de estos días de aplicación celular de estas denuncias, y para nosotros en ese momento vamos a venirles a tocar las puertas porque necesitamos una campaña masiva para que los trabajadores de la comunicación tengan a la mano esta herramienta y puedan denunciar inmediatamente cualquier obstrucción que ocurra. No, estamos listos cuando este tipo de temas que son de interés público, interés ciudadano, para divulgarlos en el momento en que haga falta, con mucho gusto. Eso en la primera línea. Para nosotros la tecnología y el poder tener la alerta inmediata es fundamental. Segundo, nosotros dentro de nuestro protocolo tenemos un seguimiento específico a todas las alertas, pero más allá de eso, nosotros las hacemos públicas. Tenemos en esta misma página web un visor de alertas en tiempo real en la parte inferior. Hay casos en que a lo mejor merece la pena mantener... claro, sin poner nombres. Claro. Solamente globalizados, correcto. Ya. Ajá. Este tipo de alerta, claro, porque en algunos casos se puede más bien... No solamente hay casos, yo le diría que la mayoría de los casos se mantienen en total reserva, y de hecho nos lleva a un punto importante. ¿Qué garantiza eso que le decía, que no quede en letra muerta, una denuncia, por ejemplo, o una alerta que ustedes mismos levantan? Nosotros tenemos el seguimiento, el mecanismo se reúne una vez al mes, y eso es otra cosa que impulsamos. El mecanismo antes se reunía cuando quería, y cada vez que hacemos esta reunión justamente hacemos el rendimiento de cuentas, ahí sí con un poquito más de detalle a la interna de los miembros, de las alertas, del seguimiento, de cómo van avanzando. Aquí hay algo bien interesante que es particular del tema. Estas alertas no es que en un mes desaparecen y lo damos por cerrado. La mayoría de ellas quedan en monitoreo abierto perennemente porque son amenazas, son obstrucciones que o siguen procesos muy largos o definitivamente están latentes allí porque la fuente es un GDO o es algún otro tipo de actividad. Entonces nosotros tenemos este mecanismo de seguimiento, o este más bien procedimiento de seguimiento, que nos permite garantizar la continuidad. Yo creo que la mejor evidencia es la complacencia de algunos de los trabajadores de la comunicación que han sido beneficiados del tema. Aquí también quiero llegar a un punto importante, si me permite, Gonzalo. Sí, a veces hay una confusión y tenemos que diferenciar lo que hace el Consejo de Comunicación de lo que hace un gremio. Por ejemplo, un gremio de periodistas. Como no, la Unión Nacional de Periodistas, Federación Nacional de Periodistas. Que tienen un rol fundamental e importante, claro. Pero por supuesto la prioridad de un gremio es la defensa inequívoca de su agremiado y también pues el hacer conocer los temas. Pero puede haber puntos comunes. Hay puntos comunes, definitivamente. Quizá no, pero aquí en una sociedad civilizada lo que cabe es hablar. Exactamente, de hecho, en la apertura que hemos tenido en el Consejo de Comunicación, hoy la presidenta de la Federación Nacional de Periodistas forma parte, es consejera del Consejo de Comunicación. Le quería decir que justamente en función de lo que hablamos, de la reserva de la información, no es que nosotros apenas atendemos a un periodista, salimos a las redes sociales, a los medios a decir, atendimos el caso del periodista tal y le dimos esto. Hay que hacer todo lo contrario. Todo lo contrario, exactamente. Y a veces hemos recibido... Usted sabe que aquí a veces se recibe palo porque haces, palo porque no haces. El Consejo no se ha pronunciado por tal caso o por tal cuestión. Otra cosa muy importante es que nosotros no es que decimos el periodista, y eso me refería con lo de los gremios, tiene la razón inmediatamente. Nosotros estamos en el centro del sistema de comunicación. Velamos por la salubridad de este sistema y por el debido proceso y que todos los miembros tengan su punto. Nosotros somos la única institución en temas de comunicación con la competencia estatal de tutelar los derechos. Eso significa que también en casos de que algún ciudadano se vea afectado por un tema de comunicación, puede acceder a nosotros para poderle ayudar con este tema. Hay algunos mecanismos constitucionales como derecho a réplica, rectificación, que los podemos articular y que podemos dar el apoyo siempre desde el punto de vista de la salubridad del Consejo o del sistema de comunicación. El sistema que está, por supuesto, al servicio de los medios, de los trabajadores, pero sobre todo lo que mencionaba el ingeniero César Martín, de la ciudadanía. El derecho de la libertad de expresión nos compete a todos. Gracias por su presencia, el presidente del Consejo de Comunicación, ingeniero César Martín. Cuando tengan temas que comunicar para que activarlos y que la opinión pública esté bien informada, desde luego estamos a las órdenes. Gracias por su presencia. Muchas gracias por la oportunidad, un gran saludo para todos. Excelente Igual, día. Venimos enseguida, hablaremos del delicado tema de la